A debate con Juan Carlos Zúñiga. Y esta tarde nos acompaña en Mega Noticias a Debate Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general en RERI Consultores. Roberto, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo está? Juan Carlos, mucho gusto en saludarte a ti y a tu audiencia. Como siempre, es un gusto estar ahí con ustedes. Sí, siendo justos, Roberto, con Beryl las cosas sí funcionaron. Con el huracán Beryl que azotó la península de Yucatán, que cruzó el Golfo de México, que terminó en el estado de Texas con los desastres que hemos visto también en los Estados Unidos. En el caso mexicano, pues es una historia distinta que la de Otis. Ahí sí funcionó todo. ¿Qué es lo que sí pasó correctamente en esta ocasión, Roberto? Bueno, lo que pasa, mi querido Juan Carlos, es que sucedió lo que sucede en muchas situaciones aquí en México. Ya después del niño ahogado, todo el mundo se puso a tapar el pozo. ¿Qué pasó con esto? Las personas empezaron a notar, a ponerle más atención a las alertas tempranas en caso de huracanes. Pusieron atención en los anuncios de cuántos huracanes íbamos a tener por el Golfo, cuántos por el Pacífico, cuántos esperaban nivel 5 en el Golfo y en el Pacífico, y estuvieron mucho más atentos. También es cierto, las personas que viven en la zona del Caribe mexicano, toda esta zona, están muy acostumbrados, más acostumbrados a tener ciclones que en la parte del Pacífico, en este caso en Acapulco, pero ahí fue una serie de errores tras errores. En este caso se pusieron todos muy atentos, la ciudadanía estuvo muy pendiente de lo que pasaba, Protección Civil del Estado de Yucatán estuvo muy atenta, Quintana Roo estuvo muy atento, se estuvieron sacando mapas continuamente de cómo estaba avanzando el ciclón, qué se esperaba, cómo estaba llegando, y se actuó en consecuencia, cosa que no sucedió con Otis, ¿no? Sí, es lugar común decir esta frase, que son odiosas las comparaciones, pero vaya que podemos hacer una comparación entre la reacción de las autoridades en el caso de Acapulco, de Guerrero, y la reacción de las autoridades, o la prevención de las autoridades en Guerrero y la prevención de las autoridades en el estado de Quintana Roo. Y simple y sencillamente, pues vimos ahí una gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, al frente de los equipos de protección civil y al frente de las acciones de prevención 24/7 durante muchos días previos. No vimos a la gobernadora Evelyn Salgado en el estado de Guerrero con acciones preventivas como las que vimos ahora sí en el estado de Quintana Roo. ¿Qué tiene que ver una autoridad estatal en un tema de prevención? Muchísimo, mi querido Juan Carlos, muchísimo. Toda autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, tiene la responsabilidad primera de atender la emergencia, de tener las acciones de prevención, de informar a los ciudadanos dónde están los albergues temporales, cuáles van a ser las políticas que se van a utilizar, cómo los vamos a transportar si no tienen cómo transportarse, o sea, tomar toda esa serie de decisiones. Y se instala obviamente un comité de emergencias para poder estar actuando previo a la emergencia, previo a que llegue en este caso el ciclón. Eso es lo que se hace, que nos funcionó muy bien en Quintana Roo. Claro, si la autoridad se pone las pilas, podrá hacerse, pero si no están en el caso que pasó en el estado de Guerrero con Otis, donde la declaración de emergencia se da vía un tuit que quién sabe quién vio, ¿no? En este caso en Quintana Roo sí se aplicó todo un proceso en el cual las autoridades estuvieron muy pendientes y los ciudadanos más aún todavía. Sí, dirán las autoridades de Guerrero y dirán las autoridades federales que en el caso de Otis fue un ciclón distinto al ciclón Beryl, aunque con categoría 5, ambos en un inicio, en el caso de Beryl, el huracán Beryl tocó tierra siendo categoría 2 al estado de Quintana Roo, pero en el caso de Guerrero hubo un acelerón en la intensidad que finalmente tocó como categoría 5, es decir, también siendo justos, hubo más tiempo de prevenir a Quintana Roo que de prevenir a Guerrero. Perdón, Juan Carlos, se estuvo avisando muchísimo antes, y se les avisó vía información que Estados Unidos nos estaba dando referente a que el ciclón venía muy fuerte. El pretexto que dio la autoridad federal y estatal en Guerrero de que no tuvieron tiempo, eso es una total y absoluta mentira. Se dio con información suficiente gracias a los
cazahuracanes norteamericanos que estuvieron entrando al ciclón. Se dijo que ese ciclón venía muy fuerte y que de un momento a otro podía crecer más aún. ¿Qué pasó? Se buscaron todos los pretextos posibles para justificar la serie de errores garrafales que pasaron con Otis. Comentamos en alguna ocasión que es el primer ciclón que yo conozco en toda mi historia en la gestión integral de riesgos y la protección civil que solamente afecta a 2 municipios. Perdóname, no había sucedido eso nunca en la historia de México. Bueno, en ningún país puede decirse que nada más va a afectar 2 municipios si tú ves el tamaño del ciclón. Es imposible. Sí, se saca la espina el gobierno federal con Beryl después de lo que ocurrió con Otis. No, en ningún caso. Yo creo que el gobierno federal está empezando a darse cuenta que la gestión integral de riesgos, la protección civil, debe ser una prioridad nacional, cosa que nunca lo han contemplado. Platicamos en alguna ocasión también que no apareció la protección civil ni la gestión de riesgos en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno que está saliendo. En este nuevo gobierno se plantea que la gestión de riesgos y la protección civil la van a llevar los científicos. Me parece muy bien, sin embargo, la academia es una parte de todo lo que conlleva la gestión de riesgos. Entonces se tiene que hacer una transversalidad en la toma de decisiones para que el nuevo gobierno que va a entrar realmente, si es que lo quiere hacer, y subrayo, si es que lo quiere hacer, lo haga de una manera profesional, ¿sí? En cuanto a todo este proceso. Hay muchas cuestiones que se tienen que ver, mi querido Juan Carlos. Y tiene que ir acompañado de presupuesto. Vemos ahí los datos que nos compartía Leonardo Ferrera de cómo se ha recortado el presupuesto de prevención entre 2018 y 2024, en lugar de cuando menos crecer conforme a la inflación año con año. Por el contrario, ha habido recortes fuertes e importantes. Claro. Mira, si no se aplica dinero, si no se aplican recursos a un proyecto, pues solamente se queda en buenas intenciones, Juan Carlos, tú lo sabes. No podemos decir que vamos a acabar con los riesgos o vamos a disminuir el riesgo X o Z en todo el país si no le inviertes un solo peso o le estás quitando dinero a este proceso. Es imposible, de veras que tenemos ya de por sí una gran diferencia. Deja los estados, o sea, ya en los municipios ya no entramos porque sería muy complicado platicar en cada uno de ellos, pero entre los estados hay diferentes montos que les aplican a ellos o que sus gobiernos estatales asignan para la gestión integral de riesgos. Hasta que no lleguemos a una homologación tanto de criterios como de fondos, como de capacitación, estamos nada más sembrando buenas intenciones, y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, mi querido Juan Carlos. Sí, ¿qué hace falta en el Pacífico mexicano para tener el conocimiento que ya tiene el Atlántico, del lado del Atlántico mexicano? Pues mira, lo que falta es la decisión no solamente política, porque comentamos, tiene que hacerse una visión mucho más de Estado, o sea, que las decisiones que se planteen para la gestión de riesgos y la protección civil se vean con un horizonte mayor a 3 años o 6 años, que es como estamos acostumbrados a verlos en la parte política. Se tiene que ver con una visión más allá de 15 años, 20 años y proceder a una capacitación tal que cada uno de los municipios de todos los estados del Pacífico, algunos de ellos, por ejemplo, Jalisco está muy bien preparado, tiene todos protocolos muy bien hechos, algunos otros lo están manejando, pero la realidad es que tenemos una gran diferencia, comentábamos, entre uno y el otro. Entonces tenemos que homologar a todos nuestros estados con una capacitación muy similar y poder tener la confianza de que la actuación y los protocolos que se van a realizar sean los mismos ajustados a la realidad estatal. Sí, hemos estado platicando de los ciclones tropicales porque estamos en la temporada de los ciclones y porque tuvimos un evento fuerte el año pasado con Otis, pero en México, en materia de sismos, de terremotos, ¿cómo estamos en la prevención de daños y en la prevención de muertes por sismos y terremotos? Bueno, Juan Carlos, ahí estás tocando un tema en donde México es líder desde hace muchos años en todo lo que procede al alertamiento sísmico. Actualmente el marco de Sendai nos pide que una de las metas de este marco sea las alertas tempranas. Las alertas tempranas no solamente son para huracanes, son para una gran cantidad de fenómenos, entre ellos los fenómenos geológicos, sismos como tal.
como tú lo sabrás, en varios estados de la República tenemos una gran línea de sensores sísmicos a todo lo largo y ancho, podría decir, de la República, porque en el eje neovolcánico que cruza del Pacífico al Golfo de México también tenemos sensores para todos los sismos que podemos tener intraplaca. Tenemos interplaca en lo que son el centro de la República y los que son de las placa de Cocos, la placa de Norteamérica, todos estos que tenemos en la costa, tenemos sensores en toda esa zona para poder enviar a las ciudades principales esta información. ¿Nos falta más? Claro que nos falta más. Ojalá todo ese sistema de alertamiento sísmico cubriera todo lo largo y lo ancho de Veracruz, Tabasco, Chiapas lo tiene en alguna parte también, en la parte de lo que son los estados como Oaxaca, Guerrero, en todos lados, porque es muy complicado. En Oaxaca, por ejemplo, el sistema de alertamiento sísmico cubre la capital y alrededores, pero no cubre todos los municipios del estado. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo que hacer, bueno, las autoridades y nosotros como ciudadanos exigiendo esa parte. Vamos a continuar con esta conversación. Estamos con Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general de Reri Consultores, hablando sobre la prevención de desastres en nuestro país. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Según José Luis Hernández de ESA, fundador del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos, no se aplica la cultura de prevención. Realmente la autoridad tome la responsabilidad como lo marca la ley, como la marca la Ley General de Protección Civil, en donde dice que el Estado es el primer responsable y llevará una corresponsabilidad con los ciudadanos, los actores políticos, los actores sociales que estén en la zona para poder atender todo esto. Es indispensable contar con un plan de riesgos y que éste tenga el suficiente recurso para implementarse. De acuerdo con Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general en Reri Consultores, las autoridades locales son las primeras respondientes a un desastre natural. Sin embargo, ¿cómo ayudarlas si no hay presupuesto? Muy reactivos en nuestro país. Hay estadísticas que nos dicen que aproximadamente de cada 10 pesos que se gastan en un desastre, se están gastando 9 en emergencias y solamente 1, o sea, un 10%, si lo hacemos equivalente,
en la prevención, pero en la realidad esto no ocurre, seguimos gastando muchísimo. Continuamos justamente con Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general de Reri Consultores. Estamos platicando de los terremotos, los sismos, que en materia de prevención México es líder a nivel mundial, y en prevención, sobre todo para las alertas tempranas, las alertas que se dan a las personas que viven en zonas sísmicas. Y bueno, un punto importante también, Roberto, es el tema de la construcción. En México se están llevando a cabo políticas de construcción con base en la realidad que tenemos de sismos. Sí, claro, claro. Recuerda que en México, mi querido Juan Carlos, después de 1985 fue el parteaguas en toda la parte de prevención. A partir de 1986 se crea el Sistema Nacional de Protección Civil y se vienen cambios en lo que primeramente es el reglamento de construcciones en Ciudad de México. Ese reglamento ha tenido más de 20 modificaciones a lo largo de estos años y ha sido ejemplo para... A ver, tenemos un problema de conexión con Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general de Reri Consultores. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Le cuento que los recursos destinados al Centro Nacional de Prevención de Desastres, creados tras el sismo de 1985, también han ido a la baja en los últimos años. Veamos. Tío, se cayó el árbol, güey. Aplastó el coche, güey. Para la temporada de huracanes 2024, de mayo a noviembre, Conagua pronostica la llegada de hasta 41 ciclones tropicales. 4 o 5 podrían convertirse en huracán niveles 3 a 5. Aun con las heridas abiertas provocadas por Otis, con decenas de muertos, desaparecidos y una reacción tardía de las autoridades, ¿estamos preparados para otro desastre natural similar? Hay una deuda. Tarde o temprano la vamos a pagar, no sabemos cuándo, pero mientras tengamos vulnerabilidades, mientras tengamos bienes expuestos, tarde o temprano vamos a pagar este tipo. Varios organismos de emergencia como Protección Civil, Servicio Meteorológico Nacional y CONAFOR han sufrido recortes de hasta 80% de su presupuesto, afectando su capacidad para monitorear, alertar y atender emergencias. Los recursos destinados al Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, creado tras el sismo del 85, también han ido a la baja en los últimos años. De 116 millones de presupuesto en 2018, disminuyó a 80 millones en 2024. De acuerdo con CENAPRED, México invierte 23 veces más en atender desastres que en prevenirlos. Y miren cómo se está moviendo todo. Esperemos en Dios que esto pase rápido, porque tiene una fuerza descomunal. En 2020, el Fondo de Desastres Naturales, creado en 1999 para enfrentar emergencias como huracanes, inundaciones, temblores o incendios, tenía recursos por 35.140 millones de pesos. El Fonden desempeñaba un papel vital para auxiliar a la población afectada y para la rehabilitación de infraestructura dañada, como puentes, carreteras, alumbrado y viviendas. En 2021, este fondo desapareció. 2 años después, azotó en la costa de Guerrero el huracán Otis, categoría 5, convirtiéndose en el tercer siniestro más costoso de la historia, con un gasto superior a 1.800 millones de pesos. Ese de ahí, el de la esquina, era mi cuarto, completamente destruido. El cambio climático amenaza la vida y seguridad del planeta. México es uno de los países más expuestos a los desastres naturales y de los que menos invierte para prevenir y auxiliar a la población. Se nos fueron todas las láminas. La barda de la parte de allá se nos vino y nos tumbó la casa. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Recuperamos la comunicación con nuestro invitado, con Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general en Reri Consultores. Estamos platicando, Roberto, sobre las políticas de construcción en nuestro país. Ahí, ¿cómo han funcionado en este gobierno, en estos años? Bueno, comentaba antes de que se cortara la comunicación, una disculpa para tu audiencia y para ti.
Se ha modificado mucho, ha habido más de 20 modificaciones en el reglamento de construcción, por lo menos de la Ciudad de México, que en muchos casos ha servido de ejemplo para otras entidades federativas. También debemos de recordar que cada estado de nuestro país, cada rincón de nuestro país tiene características particulares. Por ejemplo, Ciudad de México, nuestras construcciones son resistentes para lo que sería sismicidad, sería la principal parte. Pero en Acapulco, por ejemplo, es sismicidad más huracanes. En la costa del Caribe mexicano también debe ser sobre huracanes. Ahí la sismicidad es nula, casi nula, ¿no? En el norte del país también tenemos diferentes características y diferentes situaciones a las que son expuestos los inmuebles. Por eso se tiene que hacer un análisis particularizado de la región y definir qué queda en su reglamento de construcción, cuál es lo más adecuado, y lo principal, estimado Juan Carlos, en la parte de prevención se debe de pensar en un plan de desarrollo urbano adecuado para cada municipio, estado y obviamente la federación. ¿Qué otros temas entran en la protección civil en cuanto a desastres? Ya hemos hablado de los ciclones tropicales, hemos hablado de las lluvias intensas que pueden causar inundaciones, hemos hablado de los terremotos. ¿Los incendios forestales también pueden ser catalogados como un tema de prevención en materia de protección civil? Claro. Recuerda que en la gestión integral de riesgos se consideran 7 fenómenos perturbadores. En lo que estamos considerando, por ejemplo, los sismos son geológicos, los ciclones y huracanes son hidrometeorológicos, en la parte también de estos incendios forestales son hidrometeorológicos, pero tenemos más socioorganizativos, sanitario-ecológicos, como lo fue la pandemia. O sea, hay una serie de fenómenos a los que estamos expuestos los seres humanos, nuestros bienes y el entorno, que están categorizados dentro de lo que es la gestión de riesgos y la protección civil. Para todos y cada uno de ellos se tienen que tomar las medidas correspondientes, los protocolos de emergencia adecuados y ir desarrollándolo paso a paso, las acciones necesarias en coordinación con la autoridad y los actores políticos, sociales y económicos de cada región, para que esto sea se fortalezca la gobernanza y pueda haber decisiones que sean transversales y beneficiosas principalmente para los ciudadanos, mi querido Juan Carlos. Sí, bueno, lo que pasó también en el mitin de Jorge Álvarez Maínez en la pasada campaña presidencial en el estado de Nuevo León, cuando un fuerte viento derrumbó el escenario. Claro, esos son fenómenos que se consideran socioorganizativos, para los cuales hay programas especiales de eventos masivos, ¿sí? Cuando tú haces, por ejemplo, en un estadio, un evento que no sea deportivo, que sea de otro tipo, entonces haces un programa especial para esa situación. Todo eso se tiene contemplado dentro de la gestión de riesgos y la protección civil. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Se le da prioridad al evento porque lo hizo perengano de tal o lo hizo sultano de tal, y no se da un seguimiento estricto a las medidas de prevención, y pasa lo que pasó con Maínez en Monterrey, bueno, en San Pedro Garza García, ahí en uno de los municipios del estado de Nuevo León. Sí, se va a unir a esta conversación, se une Roel Ayala Mata, es meteorólogo, integrante de las maestrías de gestión de riesgos y protección civil y de gestión ambiental del Centro Universitario México. Fue subsecretario de Protección Civil en el estado de Guerrero, justamente. Y gracias, Roel, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Hemos estado conversando sobre la prevención de desastres en nuestro país con Roberto Guadalupe Cañas Pozos, e iniciamos esta conversación haciendo un comparativo entre Beryl, el huracán, que este fin de semana pues afectó territorio mexicano, particularmente la península de Yucatán, y también de los temas relacionados con los sismos, con los terremotos, y hacíamos una comparación entre los dos huracanes. ¿Por qué ahora sí funcionó la prevención cuando en Otis pues falló la prevención? ¿Qué opinión tiene Roel? Sí, bueno, muy buenas tardes a todos allá en el estudio, muy buenas tardes a todo el amable auditorio. Bueno, algo tan sencillo. Recordemos que la península de Yucatán ha sido afectada en diferentes ocasiones por ciclones tropicales de magnitud importante, es decir, de categorías diferentes, e incluso en esta temporada los dos primeros ciclones tropicales tuvieron su inicio de formación justamente en esa zona, les dejaron importantes precipitaciones, importantes afectaciones.
pero no ha sido la primera vez, de tal manera que han tenido el tiempo para experimentar este tipo de sistemas meteorológicos y sobre todo tomar medidas preventivas. Ahí muy cerquita de ellos, está una isla, la isla de Cuba, que es uno de los países que, a pesar de las condiciones de vida que tienen, es uno de los países que están mejor preparados. Algo han tenido en este sentido, que también han aprendido a prepararse. Poco antes de esta temporada de ciclones tropicales, organizaron el tercer Congreso Estatal de Ciclones Tropicales allá en Mérida. Y tuve una participación y en las cuales constatamos que están preparados. Están preparados, yo estoy aquí en el estado de Guerrero y son unas situaciones totalmente diferentes. De tal manera que estas experiencias que ellos han tenido la han transformado en prevención. Lamentablemente no así, no es exclusivo del estado de Guerrero, es prácticamente del Pacífico mexicano, que el impacto son muy diferentes, son eventuales, a diferencia de la península de Yucatán, de tal manera que ellos han aprendido en este sentido a la prevención, de suma importancia, por supuesto. Y la otra, bueno, es que también estas condiciones de prepararse, por supuesto que llevan una mejor condición para poder establecer una vuelta a la normalidad cuando tienen un impacto negativo. Para algunos es negativo, para otros es positivo, de tal manera que la prevención es de suma importancia. Si se invierte en la prevención, por supuesto que la reconstrucción va a ser mucho más favorable. Hablamos de resiliencia actualmente, pero no podemos hablar de resiliencia cuando no tenemos una prevención adecuada. Y la otra, en gestión integral de riesgos, no hay que olvidar esta frase: no siempre son iguales los fenómenos perturbadores, de tal manera que hay que tomarlo en cuenta. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque seguramente de este lado del Pacífico, Betty no ocasionada, vean como ustedes, como un huracán categoría 1, 2 o 3, prácticamente no va a ocasionar nada, pero uno categoría 4 o 5 sí nos va a ocasionar. Y esto puede favorecer a que la gente, valga la expresión, se confíe, pero ya nos dimos cuenta que un simple sistema de baja presión puede causar importantes precipitaciones. Y la otra, recién tuvimos una tormenta local aquí en el estado de Guerrero, solamente una nube de tormenta, y nos provocó importantes afectaciones. Vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos. Estamos con Roberto Guadalupe Cañas Pozos y con Roel Ayala Mata, hablando sobre prevención de desastres en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Roberto Guadalupe Cañas Pozos, Roel Ayala Mata con nosotros esta tarde. Viene un cambio de gobierno, viene una nueva presidencia, una nueva administración federal. Roberto, ¿qué deberá hacer en materia de protección civil el gobierno de Claudia Sheinbaum? Y si en campaña abordó esta temática la virtual presidenta electa. ¿Qué información tiene, Roberto? Comentábamos hace unos minutos que las declaraciones de la futura presidenta o de la presidenta electa es que la gestión de riesgos de la protección civil la van a llevar los científicos. Qué bueno, es una parte nada más, eso es importante, no solamente en la academia se lleva la gestión de riesgos, se tiene que ver una toma de decisiones transversal totalmente, se tiene que involucrar a muchos más actores, tanto políticos, sociales como económicos en este proceso, porque de otra manera quedaríamos como una mesa sin una pata, muy coja y se va a caer. Tenemos que tener muy claro, y lo que siempre hemos dicho, es que en este momento es necesario que la gestión de riesgos de la protección civil se vuelva ya una prioridad nacional. No solamente sea en el momento del desastre, en el momento de la emergencia, cuando volteen a ver a los cuerpos de emergencia, a las unidades estatales, municipales o federales, para darse cuenta que faltan recursos, falta capacitación, faltan una serie de cuestiones que todos están sufriendo lo mismo. Se tiene que tomar muy en serio todo esto. Es cierto, al país le faltan muchas cosas, se recortó mucho dinero y ese dinero se tiene que reinvertir en otras cosas, pero la prevención es fundamental. Si la presidencia, la nueva presidencia de la República, no tiene en claro que tiene que reinvertir en prevención, invertir y reinvertir en prevención, estamos en la lona, mi querido Juan Carlos. Sí, la misma pregunta, Roel Ayala Mata. Ha sido tema para la virtual presidenta electa el asunto de protección civil, el tema de protección civil, y qué deberá hacer la siguiente administración federal en esta materia. Bien, coincido totalmente con Roberto. La gestión de riesgos es una parte en la cual deben intervenir diferentes especialidades, diferentes disciplinas. Es multidisciplinario. El decir, y con todo el respeto, que va a estar la parte científica, es correcto, solamente es una parte de los muchos que tienen que intervenir, y con todo el respeto también. Ya lo experimentamos en algunas dependencias, en donde llegaron titulares, llamémosle científicos, pero simplemente la administración no funcionó. Su administración no funcionó. De tal manera que se debe de compaginar toda esta serie de conocimientos para estar al frente de una dependencia. Y en el caso, por supuesto, de la gestión integral de riesgos y protección civil, que son dos áreas totalmente diferentes, debe de ser multidisciplinaria. Hay perfiles, hay actualmente gente que se está preparando en este sentido. Y disculpen lo que voy a mencionar, desde 1985, en que comenzó a organizarse todo esto, 1986, cuando ya se dio a conocer, hemos venido ensayo y error, tomando de diferentes disciplinas para conformar lo que actualmente conocemos como gestión de riesgos, de tal manera que no es nada más la parte científica, es solamente una parte de lo mucho que debe de haber en la gestión integral de riesgos. México es uno de los países que tiene pues esta situación de tener la influencia de ciclones tropicales de ambas cuencas. Y no solamente tenemos ciclones tropicales, a lo largo del año tenemos diferentes condiciones que se relacionan con la gestión integral de riesgos y la protección civil. Y otras van encadenadas. Algunos son previsibles, otros no. La mayoría de los eventos perturbadores son previsibles, porque muchos tienen que ver con las condiciones meteorológicas climatológicas. Y en este sentido debe de haber meteorólogos, climatólogos, oceanólogos, en fin, toda una serie de especialidades para conformar este grupo. Lo importante aquí es tener una persona que sepa coordinar, administrar todas estas disciplinas para poder tener una previsión, prevención y resiliencia adecuada, que es prácticamente de vital importancia en la República Mexicana. Sí, describen el perfil de quien debe ocupar un área fundamental
como Protección Civil, Roberto Guadalupe, definitivamente no puede llegar a una persona improvisada, porque además las responsabilidades administrativas y penales, en caso de que haya alguna omisión, son muy fuertes para quienes conducen este tipo de instituciones, Roberto. Sí, Juan Carlos, hay perfiles muy claros. La ley marca perfiles en varios estados de la República para los cargos que se están tomando, en este caso, ¿no? También acuérdate que la corrupción inicia desde que tú aceptas un cargo para el cual no estás preparado. Esto es muy grave. Y desgraciadamente, y diciéndolo sin pelos en la lengua, los últimos 2 coordinadores nacionales no tienen la menor idea de lo que es la protección civil ni la gestión de riesgos. Entonces, esto conlleva a una serie de toma de decisiones inadecuada y cumpliendo nada más con una agenda política en lugar de cumplir con una agenda de prevención, que es lo que deberían de estar ellos trabajando. Esto lo tenemos que tener muy claro y nosotros como ciudadanos hacer patente esta demanda hacia las autoridades y hacia quien nombran, porque la familia de la Protección Civil, los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil, siempre nos hemos manifestado para la elección adecuada de un coordinador nacional. No sé si va a seguir siendo coordinación o cómo lo van a manejar, pero nunca se ha hecho caso. Siempre son decisiones políticas a quien colocan en ese puesto. Sí. Y bueno, y todo eso se replica también en los estados. Les agradezco mucho, Roberto, Roel, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias, hablando de un tema fundamental, la protección civil, la prevención de desastres, sobre todo el tema de prevención. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, ¿les parece, Roberto y Roel? Muchas gracias. Un saludo, Juan Carlos, Roel. Muy buenas tardes. A la orden. Excelente tarde para todos. Gracias. Igualmente. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Que pudimos hacer. Sí.